El sonido es el elemento principal de la música. Podríamos decir que se trata de su materia prima. A través de los sonidos es que la música transmite una infinidad de información hacia quien la escucha. El sonido no solo es necesario para la música, es necesario para la comunicación a través del lenguaje, para el aprendizaje e incluso es importante para muchas otras tareas tan simples como la sirena de una ambulancia o las alertas de distintos tipos con que nos comunicamos la humanidad, o incluso para las telecomunicaciones y otros usos de tecnología hoy en día. Para que comprendamos el sonido, es necesario entender qué es, cómo se produce y qué características tiene. En este proceso intervienen la física y su rama, la acústica, que es la que se encarga del estudio del sonido. El sonido es la producción de una vibración que viaja a través del aire por medio de ondas sonoras, las cuales, al llegar hasta nuestro oído, generan que el cerebro las interprete como sonido. Para que el sonido sea audible para el oído humano, estas frecuencias deben estar entre los 20 y 20.000 Hz. El sonido se produce a través del choque o frotación de dos superficies. Sin embargo, esto tiene distintas características dependiendo del tipo de sonido que se produzca. El sonido tiene distintas características que nos hacen reconocer distintas cualidades, por ejemplo, altura, dinámica, timbre, etc. La altura, en términos prácticos, muchas veces se dice que define si el sonido es agudo o grave. Y aunque esto es verdad, es una verdad a medias, ya que podemos tener dos sonidos distintos con diferente altura que sean agudos, por lo que es importante entender el porqué. La altura en los sonidos está definida por la frecuencia de sus ondas. La frecuencia de las ondas está definida en Hertz, por lo cual, a menor cantidad de Hertz o frecuencia de ondas por segundo, menor altura. Y viceversa, a mayor cantidad de Hertz o frecuencia de ondas por segundo, mayor altura. Por ejemplo, un Do central o un C4 tiene una altura de aproximadamente 261 Hz, mientras que un C5 o un Do5 tendrá una frecuencia aproximada de 523 Hz, por lo que, aunque tengan el mismo nombre, Do o Do, no son la misma nota y su altura es distinta, dando como resultado que una de las dos sea más grave o más aguda, aunque ninguna de las dos sea realmente grave en el registro musical. El timbre es la textura de alguna forma del sonido, es decir, el mismo sonido o altura o nota o frecuencia, tocado por dos instrumentos distintos, tiene un efecto tímbrico distinto en el oído, lo cual nos hace reconocer el sonido en muchas ocasiones. Por ejemplo, el ladrido de un perro, el sonido de un grillo, un saxofón, una guitarra o una flauta y, por supuesto, la voz de un amigo o familiar. Según Arnold Schoenberg, estas características provienen de frecuencias resultantes de la misma fuente del sonido. Estas frecuencias se les llaman armónicos lejanos y son las que definen las características de cada instrumento o voz o sonido. La dinámica es la intensidad o la cantidad de decibeles que son definidas por la amplitud de las oscilaciones. El mínimo en decibeles para ser audible al oído humano es de 0 decibeles y el umbral de dolor de tolerancia humana a partir de los 130 decibeles. Musicalmente hablando, utilizamos la amplitud o intensidad como maneras de expresión o parte de una intención de carácter musical. Por ejemplo, forte o piano. Y las distintas tonalidades o modulaciones en medio, mezzo forte, mezzo piano, o por encima, fortísimo, pianísimo, fortisísimo, pianisísimo.
así como las indicaciones de dirección dinámica como el crescendo, decrescendo, diminuendo, etc. La dinámica es extremadamente importante, ya que define la expresión musical y en una ejecución musical intervienen infinidad de dinámicas con las cuales se crean las atmósferas necesarias para transmitir un discurso coherente, sin importar el estilo, ritmo o género.